Los bosques siempre han guardado secretos. Secretos antiguos, susurrantes. Secretos que se han transmitido de generación en generación, ocultos entre las hojas que crujen y las ramas que se quiebran. Estos bosques están vivos con historias, algunas olvidadas, algunas recordadas y algunas que son demasiado aterradoras para hablar de ellas. Y a veces, esos secretos toman forma. Se convierten en algo real, algo aterrador. Se manifiestan de maneras que desafían la lógica y la razón, adoptando formas que atormentan nuestras pesadillas. Estas entidades, nacidas de nuestros miedos más profundos, acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Esta es la historia del hombre delgado, una figura que ha trascendido los límites del folclore y ha entrado en el reino de la realidad. Su presencia se siente en los rincones más oscuros de nuestras mentes, un recordatorio constante de lo desconocido. Una criatura nacida de los rincones más oscuros de Internet atormenta nuestros bosques, nuestros sueños. Es el hombre del saco de la era digital, un mito moderno que ha cobrado vida propia. Sus orígenes están envueltos en misterio, pero su impacto es innegable. Es alto y delgado, de forma antinatural. Su altura y su esbelta figura lo convierten en una figura imponente, imposible de ignorar. Se mueve con una gracia inquietante. Su presencia provoca escalofríos a cualquiera que se lo encuentre. Sus extremidades se estiran y se contorsionan, desafiando las leyes de la naturaleza. Se retuercen y doblan de maneras que parecen imposibles, lo que se suma a su apariencia de otro mundo. Esta flexibilidad grotesca solo sirve para aumentar la sensación de terror que lo rodea. Su rostro está en blanco, un vacío blanco que te mira fijamente al alma. Este rostro sin rasgos es quizás el aspecto más inquietante de su apariencia. Es como si fuera un lienzo para nuestros miedos, reflejando las partes más oscuras de nuestra imaginación. Algunos dicen que es un mito, una historia de miedo para contar alrededor de una fogata, un cuento para asustar a los niños y entretener a los adultos. Pero los mitos tienen una forma de volverse reales, especialmente cuando son alimentados por el miedo colectivo de una comunidad. Pero otros saben la verdad. Han sentido su presencia, han visto su sombra acechando fuera de la vista. Saben que es algo más que una historia, que es una amenaza muy real. Han visto las pruebas. Extrañas marcas en los árboles, desapariciones inexplicables y avistamientos inquietantes que desafían toda explicación. Estas son las señales de que el hombre delgado está cerca, de que está observando. Han oído los susurros, los murmullos suaves e insidiosos que parecen venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Estos susurros hablan de peligro, de una presencia que no se puede ignorar. En 2014, 2 niñas de 12 años en Wisconsin atrajeron a su amiga al bosque. Las impulsaba una creencia que desafiaba la lógica, la creencia de que el hombre delgado exigía un sacrificio. La apuñalaron 19 veces. Sus acciones fueron un escalofriante testimonio del poder de la creencia y de la aterradora influencia del hombre delgado. Afirmaron que lo hicieron por el hombre delgado. Esta es su historia. Una historia que difumina la línea entre el mito y la realidad y que sirve como un inquietante recordatorio del poder del miedo. El aire era fresco. El aliento del invierno se aferraba a los árboles. 4 amigos se apiñaban. Sus risas resonaban por el bosque. Estaba Josh, el bromista, siempre yendo al límite. Emily, callada y vigilante, con los ojos constantemente escudriñando los árboles. Kevin, el escéptico, tratando de racionalizar cada crujido y gemido. Y luego estaba Megan, siempre dispuesta a un reto. No deberían haber estado allí, no en estos bosques, no de noche. Pero Josh los había retado. Les había contado las historias, las leyendas locales del hombre delgado. Dijo que todo eran tonterías, por supuesto. No esperaba que realmente quisieran encontrar a la criatura. El sendero había desaparecido, tragado por la maleza. Tropezaban con raíces y rocas, la oscuridad apretaba a su alrededor. El aire se volvió más frío, el silencio más pesado. Cada sombra parecía retorcerse y girar, tomando formas monstruosas. Las risas se apagaron, reemplazadas por una tensión nerviosa. Estaban solos en el bosque, realmente solos. Siguieron adelante, adentrándose en el corazón del bosque.
Los árboles se acercaban, sus ramas se entrelazaban sobre sus cabezas, bloqueando la luna y las estrellas. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Podían oír el sonido de su propia respiración, pesada e irregular en el silencio. Una rama se quebró, resonando en la quietud de la noche. Todos se quedaron helados, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, conteniendo la respiración como si el aire se hubiera convertido en piedra. Josh se rió, pero era un sonido forzado, débil y quebradizo. «¿Ven? Solo un animal», dijo, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Pero sus palabras eran desmentidas por la mirada de sus ojos, abiertos y brillantes de miedo. Todos lo sintieron entonces. Una presencia, invisible pero innegablemente allí, presionándolos por todos lados. Algo los observaba desde las sombras, ojos que parecían atravesar la oscuridad. El viento se levantó, agitando las hojas, trayendo consigo un escalofrío que les caló hasta los huesos. Un susurro pareció cabalgar sobre la brisa, un nombre pronunciado suavemente, pero claro como una campana. «Josh», llamó, casi con ternura. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por el miedo, buscando en la oscuridad el origen de la voz. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz temblorosa, apenas más que un susurro. La única respuesta fue el suspiro del viento, un sonido lúgubre que parecía burlarse de su miedo. Pero todos lo oyeron, ese susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. El susurro. Y lo sabían. Estaba aquí. Aquel al que habían temido, aquel cuyo nombre era llevado por el viento. Siguieron adelante, tratando de ignorar la creciente sensación de pavor. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles susurraban secretos que no podían oír del todo. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama, hacía que sus corazones se aceleraran. Se aferraban a sus linternas, la única fuente de consuelo en la opresiva oscuridad. Se decían a sí mismos que eran solo nervios, solo las historias jugando con sus mentes. Pero el miedo era real, palpable, como un ser vivo respirándoles en el cuello. Intercambiaron miradas nerviosas, cada uno preguntando en silencio al otro si debían volver. Pero en el fondo, sabían que no era así. Esto no era solo su imaginación. Algo estaba ahí fuera, observándolos, esperando. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso adelante era una batalla contra el impulso de huir. Doblaron una curva del sendero, y entonces les golpeó. Una repentina y abrumadora sensación de pavor los invadió, dejándolos helados en seco. Podían sentirlo en sus huesos, un miedo primal que les gritaba que huyeran. El olor, un matiz cobrizo y metálico en el aire. Olor a sangre. Era inconfundible, y les envió un escalofrío por la espalda. Se miraron, con los ojos muy abiertos por el terror, sabiendo que algo terrible había sucedido. «¿Josh?». La voz de Emily era pequeña, tensa por el miedo. Volvió a llamar, esta vez más alto, pero su voz vaciló. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que pareció tragarse sus palabras. Pero no hubo respuesta. El bosque parecía burlarse de ellos con su silencio, las sombras se alargaban y se volvían más amenazantes. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, una sensación fría y progresiva que les oprimía el corazón. Había desaparecido. El pánico estalló, caliente y brillante. Gritaron su nombre, sus voces elevándose en la desesperación. El bosque se hizo eco de sus gritos, pero no había señales de Josh. Llamaron su nombre, sus voces resonando a través de los árboles silenciosos. Cada eco parecía burlarse de sus esfuerzos, rebotando hacia ellos con un sonido hueco y vacío. Pero no hubo respuesta. El bosque permaneció en silencio, un impenetrable muro de oscuridad y misterio. Sintieron el peso de la noche oprimiéndolos, la comprensión de que estaban realmente solos se hundía en ellos. Solo el susurro del viento y el crujir de las hojas. El bosque parecía cobrar vida con sonidos, cada uno un recordatorio de su aislamiento. El viento aullaba a través de los árboles, un grito lúgubre que les enviaba escalofríos por la espalda. Buscaron frenéticamente, sus linternas cortando la oscuridad. Pero Josh había desaparecido, desvanecido sin dejar rastro. El bosque se lo había tragado entero, sin dejar nada más que miedo y preguntas sin respuesta a su paso.
Horas pasaron, o tal vez fueron minutos. El tiempo parecía perder todo significado en la oscuridad. Tropezaban a través del bosque, su esperanza disminuyendo con cada momento que pasaba. Los árboles parecían acercarse más, las sombras alargándose y volviéndose más amenazantes. Estaban perdidos, irremediablemente perdidos. Y estaban solos. Los susurros comenzaron de nuevo, al principio tenues, luego creciendo en volumen. Sus nombres, pronunciados en tonos bajos, burlándose de ellos, ridiculizando su miedo. Entonces corrieron a ciegas, desesperadamente abriéndose paso a través de la maleza. Pero no había escape. El bosque los mantenía atrapados. Estaban atrapados. Finalmente, el amanecer rompió, pintando el cielo en tonos de gris y púrpura. Salieron tambaleándose del bosque, 3 adolescentes, traumatizados y destrozados. Contaron su historia, un relato incoherente y desordenado de sombras y susurros. La policía lo desestimó como una broma que salió mal, pero los susurros permanecieron. Y no estaban solos. Había otras historias, otros susurros. Casos de niños desapareciendo en el bosque, sus desapariciones envueltas en misterio. Extraños símbolos tallados en los árboles. Dibujos de una figura alta y delgada con largos brazos extendidos. Slenderman. Él era real. Y estaba en todas partes. ¿Es Slenderman real? ¿O es un producto de nuestro inconsciente colectivo? Una manifestación de nuestros miedos más profundos. La respuesta quizás es ambas cosas. Él es un meme, una sensación viral, una criatura nacida de Internet. Pero también es algo más. Él es la encarnación de lo desconocido, las cosas que hacen ruido en la noche. Él es el miedo que vive en las sombras, el terror que nos atrapa cuando estamos solos en la oscuridad. Es un recordatorio de que hay algunas cosas en este mundo que no podemos explicar. Algunas cosas que desafían la lógica y la razón. Algunas cosas que es mejor no perturbar. Entonces, la próxima vez que estés caminando en el bosque y escuches una ramita romperse detrás de ti, no lo descartes como solo el viento. Escucha atentamente. Podrías escuchar tu nombre susurrado en la brisa. Y si lo haces, no mires atrás. Solo sigue caminando. Y reza para que él no decida seguirte a casa. El bosque está lleno de susurros. ¿Estás escuchando?